Si has empezado a estudiar una oposición y has visto el temario que tienes que estudiar, que son temas muy largos y muy densos, seguramente tú también hayas pensado, madre mía, ¿por dónde empiezo a estudiarme todo este contenido y todos estos temas? Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Math. Yo soy María, soy opositora para ser profesora en la ESO y en bachillerato de la especialidad de Biología y Geología, y en el vídeo que os traemos hoy os traemos algunos truquitos para intentar enfrentarnos a esos temas que son tan largos y tan densos, y a lo mejor no tienes temas tan largos, que a lo mejor no son temas de a lo mejor 30 o 40 páginas, pero sí que son muchos temas o son mucho contenido, y entonces bueno, pues te abrumas y te agobias solamente de ver el temario. Así que bueno, os vamos a traer unos pequeños truquitos, sobre todo algunos que utilizo yo para intentar no agobiarme y hacer, bueno, pues una buena planificación de estudio e intentar estudiarme todas las cosas del tema, pues eso sí, sin agobiarme y sin frustrarme tanto. Hay tres problemas principales a la hora de tener que estudiar un temario tan largo o a la hora de tener que estudiar tanto temario. El primero de todo es ese agobio o esa frustración que nos entra en cuanto lo vemos, porque a mí también me pasa, o sea, yo tengo impresos todos mis temas porque a mí me gusta estudiar pues a lo mejor subrayando, haciendo anotaciones, viendo las páginas y todo, entonces ese hecho de tener los temas impresos y a lo mejor me toca estudiarme pues 4 o 5 temas o repasarme 4 o 5 temas, pues eso, de 10 páginas y ver ahí 50 páginas puestas en la mesa que me tengo que empezar a estudiar, es verdad que nos puede agobiar y nos puede, pues podemos entrar un poco en pánico. Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de tener que estudiar un temario muy largo o tener que estudiarnos tantos temas. El segundo problema es que parece que le vemos una dificultad extra a tener que memorizar tanto temario, porque es verdad que nos agobiamos un poco en cuanto vemos tanto temas y dices, madre mía, ¿cómo me voy a aprender yo todo eso? ¿Cómo voy a memorizar yo todo eso? Porque nos da la sensación de que en estas hojas hay muchísima información y vais a ver que luego en realidad no es tanto. Y luego el tercer problema y el principal que tenemos a la hora de tener que estudiarnos estos temas tan largos o esta cantidad de temario es esa tendencia que tenemos a decir, son muchos temas, lo dejo para luego, o son muchos temas, mejor me pongo mañana, o a lo mejor tenía pensado hoy estudiarme 5 temas y al ver los 5 temas pues empiezo por el primero y ya los otros 4 los dejo para mañana. Tenemos esa tendencia a dejar para mañana el resto de cosas que nos tenemos que estudiar porque a lo mejor no tenemos una buena organización o una buena estrategia, y vais a ver que, bueno, pues eso, que con una buena organización vamos a ser capaces de estudiarnos esos temas tan largos y de estudiarnos varios temas en un solo día de una manera pues un poquito más amena o que no nos agobie tanto. Una vez que tenemos identificado los problemas con estos temas tan largos, lo que hay que hacer es plantear una buena estrategia. Y aquí es donde os traigo yo mis truquitos y las cosas que utilizo yo para intentar, sobre todo, no agobiarme con estos temas o con esta cantidad de temas que son tan largos. Lo primero de todo es tener una buena organización y reducir el tema como por bloques. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginad que yo en un día me tengo que repasar 3 temas. Vale, lo primero que tengo es que tengo 3 temas. Pero es que luego dentro de esos 3 temas, si yo cojo ese tema 1, lo que voy a hacer es reducirlo en bloques. Pues a lo mejor tengo el tema 1 y dentro del tema 1 tengo 5 puntos. Vale, pues ya tengo reducida esa cantidad de cosas que me tengo que estudiar. Y una vez que tengo identificado esa cantidad de materia que me tengo que estudiar, esa reducción, pues imaginaos que el punto 3 del tema 1 son pues 2 páginas. Bueno, pues 2 páginas no es lo mismo que estudiarse 30 páginas o 40 páginas que equivalen a mis 3 temas. Pues una vez que tenemos encontrado esos fragmentos, esas páginas en un formato un poquito más material, digamos, lo que tenemos que hacer es establecerlo en un horario, en un bloque de estudio de nuestro día. Pues por ejemplo, ese punto 3 del tema 1, que son 2 páginas, voy a intentar estudiármelo entre 10 y 10 y media. Le voy a dedicar media hora a memorizar y a entender bien esas 2 páginas. Si yo establezco un buen horario con una división muy clara de las partes que me tengo que estudiar el tema, vais a ver que es mucho más fácil y que no nos va a agobiar tanto tener que ponernos a estudiar unos temas tan largos.
Lo segundo que yo hago siempre es hacer un buen subrayado. ¿Y qué quiere decir con hacer un buen subrayado? No consiste en coger el rotulador amarillo y liarnos a subrayar todas las cosas importantes que vemos en el tema, porque al final eso no nos va a servir de nada. El truquito que tengo yo para hacer un buen subrayado es no subrayar más de 3 o 4 palabras por fila. Es decir, si yo tengo un párrafo de 5 filas, más o menos de 5 líneas, en cada línea tengo que subrayar 3 o 4 palabras que sean muy importantes. De esa manera nos vamos a centrar mucho más en comprender y en entender ese párrafo y no nos vamos a liar a subrayar a lo loco todo el texto. Y lo tercero, una vez que yo he seleccionado esas palabras clave, lo que me hago es un pequeño esquema, reduciendo de esta manera también la cantidad de hojas, porque pasaríamos a lo mejor de 2 folios que tenemos de ese punto 3 a, pues por ejemplo, una cara. Entonces, claro, reducir 2 hojas a una cara te puede parecer poco, pero luego en comparación con todos los temas que nos tenemos que estudiar o con ese tema tan largo, vais a ver que es mucho más sencillo. Entonces, si yo he hecho ese buen subrayado con esas palabras clave y las he anotado en este pequeño esquema, vais a ver que es mucho más sencillo ponernos a estudiar o ponernos a repasar un tema y que no nos va a agobiar tanto ver tantas hojas. Y una última cosa que hago yo, aunque sí que es verdad que hago algún esquema un poquito más largo o de algún punto que es más largo y al final un esquema de un tema me puede ocupar 2 o 3 páginas, que he conseguido reducir pues un tema a lo mejor de 12 o de 15 páginas a unas 3, lo que hago es un último esquema o un último índice que me ocupe en el tema una única cara. Entonces de esa manera, de un vistazo rápido, soy capaz de repasarme esos temarios. Entonces reducir pues a lo mejor 70 temas o unos temas que sean muchas páginas a un pequeño índice o a un pequeño esquema nos va a ayudar mucho y, como os digo, no nos va a agobiar tanto y no nos va a saturar tanto ese momento de tener que ponernos a repasar o a estudiar un tema. Aparte de estas estrategias para el tema de la división de los temas, otra de las cosas que utilizo yo muchísimo, y seguro que me habéis oído un montón hablar de ello, es de la técnica Feynman. A mí me encanta esta técnica porque lo que nos dice es que lo que tenemos que hacer es comprender las cosas, y para saber si tú lo has comprendido bien, lo que tienes que hacer es explicárselo a alguien de una manera muy sencilla. Entonces, esta técnica a mí me encanta para los temas largos porque al final, cuando tú tienes un tema muy largo, cuando te das cuenta de realmente si has entendido este tema, es cuando eres capaz de explicárselo a alguien. Entonces, esta técnica es la que yo más utilizo en mi estudio de las oposiciones. Y bueno, pues eso, lo único que tenéis que hacer es, como habéis estudiado vuestro tema, habéis entendido o comprendido ese tema, intentad explicarlo con palabras muy sencillitas, como si se lo explicaseis a un niño de 5 años. Si sois capaces, lo habéis comprendido bien y vais a ver que es mucho más ameno estudiarnos estos temas tan largos. Y ya por último, una de las cosas también que funciona muy bien es el hecho de darte pequeñas recompensas. Ya sabéis, bueno, siempre, seguro que si habéis sido de pequeños y recordáis vuestra infancia, probablemente en alguna situación os decían: venga, si haces esto, si terminas esto, si haces tal cosa, pues te doy un caramelo, te doy una piruleta, te doy un no sé qué. Parece una tontería, pero el hecho de tener una pequeña recompensa, ya sea por ejemplo, si cumplo con el estudio de los 2 temas al día, pues yo qué sé, puedo verme un capítulo de una serie o un capítulo extra de una serie, o hoy ceno algo que me gusta, o si consigo cumplir con el horario de toda la semana y haber hecho bien el estudio de toda la semana, el sábado puedo ir a tal sitio. Parece, como os digo, un poco tontería, pero es verdad que automáticamente tu cerebro empieza a pensar un poco en esa recompensa, en ese beneficio que tú quieres, porque al final las recompensas te las pones tú, y de alguna manera te pones un poquito más a ello, cumples un poquito más con tus objetivos e intentas hacerlo un poquito mejor. Entonces, estas cosas que son tan largas, estos, pues eso, como os digo, estos temas tan largos, tan densos, este truco o este mecanismo de recompensas también funciona muy bien. Así que, como resumen, como ya hemos identificado esos problemas de esos temas tan largos y las cosas que nos cuestan, lo que hay que hacer fundamental es preparar una buena estrategia, dividir el tema en bloques, hacer un buen subrayado y luego, bueno, pues intentar explicárnoslo e intentar comprender ese tema para que no sea tan denso. Obviamente hacer una planificación realista, esa planificación un poquito más específica de decir, pues eso, estas 2 hojas me las voy a estudiar en estos 20 minutos o en esta media hora. Al hacerlo también de manera realista, vamos a ver que lo solemos cumplir y eso además nos va a motivar más a seguir estudiando algunos temas que son un poquito más largos.
Recordad que podéis reducir un poquito la cantidad de temario que estudiamos haciendo algún esquema, ya sea o pues unos esquemas un poquito más cortos de ese tema o ese índice en una cara, y luego bueno, pues utilizar ese sistema de recompensas que al final pues nos motiva de alguna manera a seguir estudiando. Espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan resultado útiles estos pequeños truquitos que os damos. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal de YouTube de Math, que os solemos traer algunos truquitos como estos para intentar, bueno, pues sobre todo conseguir nuestros objetivos y conseguir esa plaza tan deseada de las oposiciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!